Buenos días, molineros. Bienvenidos a esta última sesión antes de Semana Santa. No voy a decir de irnos de Semana Santa porque no nos vamos a ningún sitio, pero de Semana Santa. Bueno, un primer anuncio. Empiezo el vídeo, como siempre, pues entre medias diré 3, 4, 5, 6 nombres y unos códigos numéricos que tendréis que ponerme en comentarios en Edmodo, por favor, ¿vale? Si alguno no tiene Edmodo, pues que me mande un correo electrónico y me diga, pues este es mi código y ya está. Vale, primer anuncio. Os he subido un mensaje tanto al blog como a entrada, como en Edmodo también, para deciros que las entregas de los trabajos de lectura o películas, pues como entiendo que no podéis ir a la biblioteca a sacar el libro, etcétera, pues vamos a alargar ese periodo de entrega. Entonces, si estaba pensado para el 20 de abril más o menos, quiero recordar, bueno, si no era por ahí, pues por ahí. Vamos a posponerlo al día 4 de mayo. 4 de mayo, aquí está. 4 de mayo, primero de bachillerato, entrega de las pelis. ¿Por qué digo pelis? Porque si no podéis ir a la biblioteca a sacar los libros, lógicamente no podéis leer los libros. Entonces, excepcionalmente, pues vais a poder, entiendo que podéis tener acceso a conseguir las películas más fácil que conseguir los libros, y entonces no es necesario que hagáis lectura de libros. Es decir, bueno, está explicado en el modo y en el blog. El que hubiese hecho 2 películas en enero, pues puede otra vez volver a hacer otras 2 películas diferentes en esta ocasión, ¿vale? Y el que hubiese hecho una lectura de un libro, pues 2 películas ahora, ¿vale? Pues si tenéis posibilidad de hacer una lectura del libro porque ya lo tenéis en casa, pues estupendo, me entregáis un libro y será valorado totalmente igual. Pero bueno, pues tenéis la posibilidad de... Bueno, empezamos. Vámonos ahora ya a empezar la unidad 11, que es la época de entreguerras, democracias y totalitarismos. Vamos a estudiar el periodo en esta unidad 11, que corresponde con los años entre 1919 y 1939. A ver, que me hago más pequeñito. Ahí estoy. Más pequeñito, que es lo que... Vale. Esta es la primera diapositiva. Este PowerPoint, que bueno, todavía no tengo todo, se está trabajando en este resumen estos días, y de hecho tenéis aquí, bueno, esto no que tenéis que verlo. No, esto del nuevo YouTube tampoco. En tareas cuarentena, aquí está. En primer bachillerato. Este es el contenido, democracias y totalitarismos, de este PowerPoint, que en realidad, mira, son 4 páginas de este pequeño PowerPoint, y son 4 páginas y esto os lo he resumido dentro del PowerPoint. Bueno, vamos al lío, que es lo que nos importa. Vale. Democracias y totalitarismos. La época de entreguerras, democracias, crisis de las democracias, el ascenso de los totalitarismos. Al final de este PowerPoint, como archivo adjunto, pues hay una serie de actividades para que trabajéis esta Semana Santa, y luego ya el martes día, vamos a ver, después de Semana Santa, ese primer martes, que creo que es el martes 14, pero bueno, está señalado ahí, pues me entregáis unas actividades sobre este PowerPoint. Vale, época de entreguerras. Este es el esquema que vamos a seguir. Las crisis de las democracias es el primer punto de esta época de entreguerras entre 1939, final de la Primera Guerra Mundial, y 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Problemas de las crisis de las democracias. Las democracias entran en crisis por una serie de motivos que ya vamos a ver ahora mismo, aunque aquí se adelantan. Problemas de posguerra, la crisis del parlamentarismo, la crisis del 29, ya la hemos estudiado, no me voy a centrar mucho en la crisis del 29, y los extremismos políticos. ¿Y cuál es la situación en las principales democracias en Francia y Estados Unidos? Esta es la primera clase, la primera sesión, que correspondería con 2 sesiones normales. Pero luego ya más adelante veremos el nazismo en Italia, en Alemania, y el fascismo en Italia. Bueno, primera diapositiva, ya el mapa, los 2 mapas. Uno es de 1919, en verde aparecen los regímenes democráticos. En moradillo son regímenes constitucionales, pero no son realmente democráticos, entre ellos España. Y en marrón, pues aquí la URSS como régimen comunista.
Y este es el mapa de 1939, donde ya aparecen los regímenes dictatoriales en España, por ejemplo, o en Portugal, y los regímenes fascistas en Alemania y en Italia, etc. Sigue estando ahí la URSS. ¿Cuál es la diferencia? Aquí se han visto reducidas enormemente el color verde de los regímenes democráticos. ¿Por qué? Pues por estas cosillas que vamos a ver ahora. Eje cronológico. Bueno, este es el eje cronológico. Vamos a centrarnos en esta parte de aquí, la parte amarilla de Italia y la parte verde de Alemania. En Alemania tenemos la República de Weimar, que va a acabar en 1933 cuando Hitler va a ascender al poder. Y en Italia, Benito Mussolini, que si en Alemania entra Hitler en 1933, en Italia lo hace muchísimo antes Benito Mussolini, el dictador, el duce en Italia lo hace en 1922. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, crisis de las democracias, los problemas de la posguerra 1918 o 19 hasta 1929. ¿Qué pasa en Alemania? En Alemania ya vimos que está sufriendo una crisis después de la guerra y con una altísima inflación. Acordaos de la imagen esa de los niños jugando con los billetes, porque en realidad los billetes pues no valían nada. Además tiene que pagar las reparaciones de guerra. ¿Eso qué hace? Que la democracia que surge en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que es la llamada República de Weimar, que tenéis aquí, República de Weimar, pues sea una república muy débil, muy afectada por esa crisis económica, ese pago de las reparaciones, etc. Y que va a hacer que vayan a subir sobre todo pues partidos de extrema derecha, entre ellos uno con un bigotazo aquí que ya sabemos quién es, y los partidos de extrema izquierda. Eso es lo que va a pasar en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. En Italia, que es un país que ha ganado la guerra, es uno de los países vencedores, pero ¿qué pasa? Que Italia demandaba una serie de... por haber ganado la guerra dijo, oye, me tenéis que dar una serie de territorios aquí al lado, en el norte de Italia, en la parte de lo que era Yugoslavia, etcétera, que no se los dan. Entonces, no ve satisfechas sus aspiraciones territoriales. Y luego también va a sufrir la crisis económica y social, que va a propiciar que un señor también así muy que gestualiza un montón, que es Mussolini, ascienda al poder en 1922. Y fijaos, apoyados por los obreros y por las clases medias. Bueno, aquí tenéis una imagen de lo que es la República de Weimar, con la bandera que es parecida, bueno, esta es la bandera de la República de Weimar, y luego ya le va a sustituir el régimen nazi. Y aquí tenéis a Mussolini en Italia, acompañado por los que se llamarán los camisas negras, porque vestirán todos con una camisa negra, no por otra cosa, que gobernará entre 1922, mucho antes que Hitler, y 1945. Que por cierto, pues va a inventar el sistema este de saludo nazi, que el saludo fascista, que es levantando el brazo, etcétera, pues fijándose en cómo lo saludaban los romanos, bueno, etcétera. Vale. La crisis del parlamentarismo, la crisis de las democracias. Las democracias entran en crisis después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué factores se tienen en cuenta para esta crisis de la democracia? Bueno, esto no es un factor como tal, pero es un hecho. La extensión de los derechos sociales. Se extiende el voto a gente que antes no votaba, como el voto femenino o como el sufragio universal, que antes solo votaban algunos. Bueno, sufragio universal femenino, sufragio universal masculino. Otro de los factores que va a hacer que las democracias tradicionales entren en crisis es que aparecen nuevos partidos. Aquí lo tenéis. Nuevos partidos, como ya hemos visto, en la extrema izquierda o la izquierda, tampoco hace falta ser extremos, y en la derecha y la extrema derecha. Entonces aparecen partidos socialistas, aparecen partidos comunistas, aparecen partidos socialdemócratas, estos son un poquito más moderados, que van a hacer que si antes había solo 4 partidos en Francia, por ejemplo, ahora haya 7, 8, 9. Entonces las democracias, al tener más optatividad en cuanto a quién vota, pues van a convertirse en democracias más débiles. Vale, siguiente. Esto es lo que ponía, lo que os digo. Al haber más partidos, la alternancia clásica entre los partidos tradicionales dejó de funcionar. La separación de poderes se difumina. Sabéis que los poderes del Estado están divididos en 3. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, durante estos años, desde el 19 hasta el 39, esta separación de poderes se difumina un poquito.
Entonces, el Ejecutivo, los gobiernos, van a subir poquito a poco funciones de poder legislativo, de jueces, y esto no puede ser. Esto es uno de los factores de la crisis de la democracia. Siguiente factor, acciones extraparlamentarias. Surgen grupos de tipo político-sindical, los sindicatos y también la patronal, que tienen muchísimo poder. Ya no es el Estado, los gobiernos los que tienen todo el poder, sino que los sindicatos van a aglutinar un montón, millones de afiliados a los sindicatos. Entonces se constituyen en un importante elemento de presión frente a los patronos y los gobiernos. Entonces ejercen muchísima presión. ¿Cuál es la reacción de los propietarios, de los burgueses, de esa burguesía que tiene una pequeña industria o tiene una gran industria, y de las clases medias? Como están viendo que hay un montón de trabajadores, de obreros, que se afilian a los sindicatos y consiguen mejoras en su entorno laboral, pues dicen, pues como tememos esta agitación social, que esta agitación social me haga perder mi poder económico, mi poder político, pues van a optar por afiliarse y por apoyar a los partidos de tipo fascista. ¿Por qué? Porque los partidos de tipo fascista les prometen que mediante métodos violentos van a callar a todos esos sindicatos que reclaman mejoras laborales. Es decir, que les van a quitar pues poder a esos sindicatos dándoselo a los partidos de tipo fascista. Esto es muy importante porque sin ese apoyo económico y político de la burguesía conservadora, los partidos fascistas, el nazismo y el fascismo en Italia o en España, e incluso partidos de extrema derecha en Francia y Reino Unido, pues no habrían tenido tanto calado. Bueno, como curiosidad, os pongo marcas que apoyaron en Alemania al principio con perricas a los nazis, al partido nazi. Por ejemplo, aquí tenéis Porsche o Fanta o la marca Kodak, que os puede sonar, o la marca Bayer, os suena bastante, hay un equipo de fútbol, o la marca Hugo Boss. De hecho, Hugo Boss, el diseñador, es el que se va a encargar de diseñar los trajes del ejército alemán, el de las SS, así todo negro, tal, muy elegantes, lo más elegantes posible, etc. Bueno, eso como curiosidad. Pero bueno, no vamos a juzgar a nadie por lo que hizo en el pasado. Ya eso ya se pasó. Seguimos con el siguiente punto. La crisis del 29, las repercusiones. Voy a leer nombres y códigos. Tengo aquí, por ejemplo, Cristina Cortés me tiene que decir, apuntar en el modo como comentario, el código número 17. Víctor Romeo de Humanidades y Ciencias Sociales, el código número 31. Paula Varela me tiene que apuntar en el modo el código número 12. África López, código número 21. Y continúo. Vale, la crisis del 29. Aquí no me voy a centrar mucho, porque ya lo hemos visto. Crisis del 29 de repercusiones, afecta especialmente a Alemania, pero sobre todo hay que ver que esta crisis del 29, esta República de Weimar que hemos visto antes, que nace bastante débil después de la Primera Guerra Mundial, pues con la crisis del 29 más débil se va a convertir todavía. Y eso va a hacer que cuando llegue un señor con el bigotazo y diga, se acabó la República de Weimar, se acabó la democracia en Alemania, pues no haya ningún problema. Aumentan en Alemania, después de que surjan 7 millones de parados en Alemania, los partidos radicales de izquierda y de derecha, entre ellos el partido nazi, el NSDAP, que aprovechó para lanzar mensajes de voy a dar trabajo, voy a crear trabajo, etcétera, para atraerse un montón de simpatizantes y de afiliados y de votos hacia su partido. Aquí tenéis la evolución del NASDAQ con trabajadores en paro en rojo, que suben un montón, y los votos obtenidos por el partido nazi, que suben un montón. Por eso, porque los parados se sentían atraídos por ese mensaje de voy a dar trabajo que daban los alemanes. Vale. Siguiente. Los extremismos políticos. Si surgen partidos a la extrema derecha, nazis y fascistas, hay una reacción por parte de la izquierda que es el frente populismo. El frente populismo, el frente popular, aquí hay una definición de nombre dado las coaliciones electorales entre formaciones políticas de ideología izquierdista o centroizquierdista.
sobre todo van a tener mucha importancia en Francia, partidos comunistas, partidos socialistas, etcétera, que se juntan para hacer frente a esa ultraderecha en las elecciones. Bueno, ello no impidió el declive de las tradicionales formaciones progresistas muy debilitadas, extintas, etcétera. Vale. Frente al populismo, partidos políticos de izquierda que se juntan todos en un solo frente, que es lo que se llama el Frente Popular. Muy importante, ya lo digo, en España y sobre todo en Francia. Venga, aquí tenéis un par de noticias de periódico. España vota por las izquierdas del Frente Popular. El Frente Popular tendrá mayoría absoluta. Bueno, y en Francia también, Victory. Bueno, esto me ayudará más Cristina Cortés y los alumnos de francés. Le Front Populaire Trump, bueno, que triunfa el Frente Popular también en Francia. Continuamos. Principales democracias en los años 30. Una diapositiva para la democracia francesa, una diapositiva para la democracia estadounidense, que son las dos que vamos a ver como ejemplos. Democracia en Francia, pues va a girar en Francia la democracia en los años 30, a partir de 1929 hasta 1939, entre la derecha y la izquierda del Frente Popular. 1929-32, gobierno de centro derecha. 1932, las izquierdas llegan al poder con el Partido Radical. Hay una pugna en Francia, es un gran ejemplo entre derechas e izquierdas, porque hay una pugna entre las izquierdas y los grupos fascistas en Francia, Cruz de Fuego, Solidaridad Francesa, Acción Francesa, que tienen como ejemplos a la Unión Soviética, los partidos de izquierdas, y al fascismo italiano y al alemán, los partidos de derechas. Incluso se pegan, o sea, hay muertos, hay incidentes como hay uno en Francia en 1936, quiero recordar, en la que hay 14 muertos en una refriega que tienen partidos de derechas y gente que apoyaba a la derecha y gente que apoyaba a la izquierda. 1936, victoria del Frente Popular, de la coalición de comunistas y socialistas, y va a ser el presidente Léon Blum. Y luego ya, a partir de 1938-1940, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pues toda esta refriega política y esta división se acaba porque hay una guerra que pierden los franceses y cambia totalmente el panorama. Vale. Estados Unidos. Estados Unidos, lo más importante de Estados Unidos es que, pues que es el país menos afectado por esos extremismos políticos, pero también los tiene. De hecho, la democracia americana exhibió una gran solidez durante los años 30, incluso durante la crisis. Vale, ¿qué pasa en los 20, un poquito antes de la crisis? Hay autoaislamiento internacional, hay una bonanza económica, ya lo sabemos que va a terminar con la crisis del 29, y Estados Unidos tiende hacia la parte conservadora, hacia la derecha. De hecho, surgen grupos de extrema derecha, como es el bien llamado y conocido, estos que van a ir con el capirote así, el Ku Klux Klan, por ejemplo. Entre 1920 y 1919 y 1933 se instaura en Estados Unidos lo que se conoce como la ley seca, es decir, se prohíbe producir y vender alcohol en todo Estados Unidos. ¿Qué va a propiciar esto? Pues que surjan las bandas de gángsters, por ejemplo, Al Capone, que os puede sonar, que surja el contrabando de alcohol, etc. La crisis del 29, que marca este periodo, y Roosevelt, que marca también el periodo posterior, del 33 al 45, con su New Deal, tan famoso. Vale, pues con esto hemos terminado. Aquí tenemos unas fotografías, Roosevelt y su New Deal, una fotografía de gente que se manifiesta por la ley seca, We want beer, queremos cerveza, Al Capone, una fotografía del Ku Klux Klan, y aquí el momento, aquí todos súper felices, cuando en 1933 se suprime la ley seca y van todos ahí a echarse unas cervezas al bar. Bueno, y aquí Estados Unidos, que es un ejemplo de su bonanza económica de los años 20, en la que, por ejemplo, pasa a producir el 35 al 40% de la producción internacional industrial de este periodo. Bueno, hasta aquí el último. Sí, tenía aquí a Lucía Mateo, el número 23, y Alba Morte, el número 9. Bueno, hasta aquí la sesión antes de Semana Santa, y os dejo luego ya cerquita de este PowerPoint y de este vídeo las actividades que tenéis que hacer, ¿vale? Buena Semana Santa, hasta luego.